Queridos amigos, ¿cómo están? Hace rato que estoy por empezar, me estoy riendo. Si de pronto corro la cabeza y se ve la luz ahí atrás, sepan disculpar porque hay quien me ha dicho que se encandilan. Bueno, estoy así quieta que no me puedo ni mover. Si alguien sabe cómo se tiene que poner la luz atrás, por favor déjenme un comentario porque es súper incómodo. Más el diccionario de sustitutos y presentarles todas las cosas y demás. Más, por supuesto, el discernimiento de algunas cosas que sí y algunas cosas que no, pero no porque se puedan o no decir, sino porque realmente no están chequeadas por mi corazón. Así que les puedo asegurar que lleva muchas horas hacer un video de 30 minutos o de 40 minutos, muchas horas. Y que lo hago con mucho amor y por sobre todas las cosas con mucha responsabilidad. Porque si se tratara nada más que de consultar algunas de las 250 fuentes con las que cuento, 250. Hice periodismo durante 17 años y les aseguro que me manejaba con 20 o 30. Estoy hablando a nivel nacional, les hablo desde Argentina. Y ahora casi 300 no alcanzan. Y todos los días doy con un par de docenas más. Es algo muy impresionante este periodismo ciudadano. Chapó por todos los que están en sus lugares, transitando sus vidas cotidianas a favor de la libertad y agarrando una camarita y un canal de YouTube o de cualquier otra plataforma, decir lo que están diciendo. Gracias, benditos sean y benditos seamos todos los que estamos apostando a la libertad, pero a la libertad que deviene del espíritu. No estamos hablando de la libertad como un derecho, sino solamente como un derecho humano, sino como un derecho primigenio, porque nuestro origen divino es la libertad. Y eso está ligado al amor propio, nunca lo olviden. Hay una asociación absolutamente directa entre una cosa y la otra. Por eso es que también dentro de tanta información, de tanta vorágine de información, hay que empezar a desechar, y eso lleva muchas horas, por supuesto, porque ahí están muchos de estos nuevos periodistas y nuevos comunicadores y nuevos divulgadores, pecan, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que no hay errores, solo lecciones, decimos en la vida del espíritu y de la ciencia espiritual. No hay errores, hay solamente lecciones en la vida en este planeta. Pero muchos de ellos, claro, por su misma el impulso que tienen para poder describir una situación que creen es de determinada manera, bueno, ahí es donde se observan muchos errores si no se tiene la capacidad del discernimiento. Así que al menos lo que hago y que les sugiero a todos aquellos que comunican y que tengan la bendición, la habilidad y el don y el talento de comunicar en estos momentos tan desafiantes para nuestra humanidad, que invoquen al Espíritu Santo y que pidan el don del discernimiento. En este momento es el don que Cristo Jesús nos está pidiendo que invoquemos permanentemente al Espíritu Santo para que ese don se instale en nuestras mentes y podamos así acceder a capas mentales superiores y a conectar con el corazón. Si no, va a ser imposible discernir lo que está pasando y lo que va a pasar. Bueno, dicho esto, me voy a asegurar de estar mostrándoles lo que quiero mostrarles, porque en el video anterior, disculpen, pero pensé que lo estaba haciendo y no, pero ahora me voy a cerciorar de que así es. Vamos a comenzar hablando entonces del tema nuestro, de cada uno de nuestros programas. Saben ustedes que siempre comenzamos a hablar de qué está pasando con las tasas de interés en el mundo y demás. Ya se está hablando de un crash de los mercados de proporciones bíblicas, y realmente lo va a tener. El colapso es inminente. Claro, inminente ¿cuándo? Corto plazo, yo diría que muy corto plazo. Yo hablaría de meses. Miren, hasta me atrevería a hablar de meses. Un colapso del sistema monetario tal como lo hemos instrumentado. Si tuviéramos que poner una fecha, del 1913 hasta el momento, eso ya caducó, se está demoliendo, está cayendo a pedazos, como vamos viendo en nuestro programa
así, siguiendo toda la información que nos dan precisamente esos mercados. Bueno, comentarles un poquito nuestra mirada siempre puesta, por supuesto, si queremos hacer un análisis de esta naturaleza, en qué está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, con la enorme influencia que tiene, por supuesto, sobre el dólar y sobre el mercado de valores. Bueno, ya si sigue imprimiendo billones de dólares como venía haciéndolo, y deja que la inflación se dispare o endurece la política monetaria o ve cómo se va desplomando el mercado de valores, vamos siguiendo cualquiera de esas posibilidades. Casi que la Fed tendría que ver si sacrifica el mercado de valores o se sacrifica el dólar. Bueno, en este momento hay lío por donde se lo mire. La desdolarización, como ya hemos hablado acá, con el posicionamiento del rublo, del yen, del yuan, de la libra esterlina y de otras monedas que están haciendo que se vaya poco a poco a ese nuevo sistema monetario del que hemos hablado en nuestro programa y que seguiremos hablando. Por supuesto, respaldado por activos reales, por el oro, la plata y otros metales. Bueno, veamos entonces. Se venían, por supuesto, apelando a la flexibilización cuantitativa, ya esta relajación, podríamos llamar cuantitativa, estas tasas enormes, hablábamos de 120.000 millones de dólares por mes hasta hace muy poquito, y ahora estamos viendo que la inflación en muchos países del mundo va hacia los 2 dígitos. En Argentina sabemos mucho de eso, pero en otros países, sobre todo en la Unión Europea, se van a espantar cuando les ocurra esto. Con una inflación de 2 dígitos. Y por otra parte, con una temporada electoral que se le viene al presi del país del norte, que está con un menos del 20% de aprobación en la opinión pública. Exactamente lo que le pasa al presidente de la Argentina. Fíjense cuántas similitudes que está ocurriendo. Y con muchos otros presis de otros países ocurrirá lo mismo, porque de lo que se trata es de un desmantelamiento también de los cuadros políticos tal y como hemos concebido la política hasta ahora. Pero sigamos hablando un poquito de economía. Entonces, este drenaje que está ocurriendo, realmente ni siquiera ellos se lo esperaban, y por lo tanto, ¿cuál es la expectativa que podemos tener? Bueno, hay una cantidad de burbujas. ¿Se acuerdan en el 2000 con las burbujas de las .com? Bueno, hoy hay una burbuja de todo, porque el endeudamiento es tan grande de las corporaciones financieras y no financieras, de las personas con tarjetas de crédito, con préstamos hipotecarios y estudiantiles en Estados Unidos, con también en España el tema hipotecario va a desatar allí una bomba. Hay una burbuja de todo. Entonces es muy posible que si se quiere o se sigue en la intención de seguir imprimiendo dinero, se llegue a un punto de ruptura muy pronto. Y una de las cosas, yo ya pensaba que en realidad tendríamos que salir a la calle no con banderas. Las banderas, olvídense ya de las banderas, tanto de los partidismos políticos como de las banderas nacionales. Vamos a sentirnos y a hacer y a conformar una comunidad global, sintiéndonos todos ciudadanos del mundo. Así que se terminan las banderas, los banderismos y los nacionalismos. Lo siento por los ultraliberales que están hablando nuevamente del patrioterismo. Lo siento por ellos, pero también se van a dar de bruces contra el piso. Entonces, porque eso no forma parte del plan divino. Entonces, me parece que tendremos que salir a la calle y realmente alegrarnos y hacer un gran aplauso ciudadano general hacia la inflación. Porque ¿saben qué va a ocurrir? Cuando ya muchos países en el mundo tengan inflación de 2 dígitos, y por supuesto con desabastecimiento, con saqueos, con disturbios sociales, con gente en la calle y más gente en la calle, la gente, el ciudadano común, se va a dar cuenta de que lo que está pasando es no una pérdida de credibilidad en la política o en los cuadros políticos que ya no representan a la mayoría, es mucho más que eso. Se van a dar cuenta, porque realmente lo que tenía que pasar es que a la gente le tocara en el bolsillo para darse cuenta de que realmente algo está pasando.
y que hay una verdadera planificación detrás de todo esto, porque no quieren ver, pero cuando les tocan el bolsillo sí ven, cuando les taparon la boca no quisieron ver, pero ahora como les va a pasar por el bolsillo, sí van a querer ver y sí se van a dar cuenta de que realmente está planificado. Las hambrunas, todo lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, ya vamos a ver las nuevas declaraciones, se les llena la boca, por supuesto, al decir que los jóvenes estamos atravesando con generaciones que van a ir a una tienda y no van a conseguir nada para comprar, que se vienen hambrunas globales. Bueno, todo eso que ya se está viendo, lo que les decía es que la credibilidad es mucho más que en los políticos, es la credibilidad en los gobiernos para organizar la oferta monetaria. Eso es lo que la gente se va a dar cuenta, de que ya no pueden organizar absolutamente nada que tenga que ver con la moneda fiduciaria de cada país, porque eso es lo que se está desplomando. Se dan cuenta que es mucho más profundo y que por supuesto es económico. Tiene que ser económico, porque la energía del dinero es la más fuerte para el ser humano hoy. Entonces, el que no se reconcilie, este es un tiempo de reconciliación también, es un tiempo final de reconciliación con la energía del dinero, y la empiece a direccionar de la manera correcta, la va a pasar muy mal, como ya la están pasando muchísimos migrantes en todas partes del mundo, y no solamente los blancos de ojos celestes de Ucrania, porque hay otros migrantes que no son blancos ni tienen ojos celestes que también la están pasando tan mal como los migrantes ucranianos. Esto que digo, sé que suena fuerte, pero también me parece que es el momento de decir las cosas con fuerza, porque si no, en la tibieza se van polarizando los cuerpos emocionales en lo bonito y lo feo, en esto sí, pero esto no, en esto me parece que sí, pero por acá no sé qué. Entonces, realmente hay que ponerse los pantalones largos, si no, no vamos a salir de esta crisis. O sea, vamos a salir porque el plan divino es que salgamos, pero el tema es cuándo. La famosa pregunta que se hacen todos. Bueno, veamos un poquito. Yo les había dicho en el programa anterior que, a ver si están viendo, sí, que para Semana Santa iban a pasar muchas cosas. Por supuesto, muchas de esas cosas que se dijeron que iban a pasar no pasaron, pero sí hay mucho movimiento. Hay más de 100 países en este momento que están en alerta máxima. Alerta máxima, estoy hablando desde el punto de vista político, económico, monetario y militar. Hay 17 naciones, les digo cuáles: Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, Alemania, Finlandia, Polonia, Francia, España, Croacia, Rumania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Corea del Norte y Holanda, cuyos ejércitos están absolutamente organizados, homogeneizados, para recibir las instrucciones para cuando tenga que instrumentarse algo que se denomina ley marcial, pero una ley marcial no en un país, ni en 17, ni en 100, sino a nivel global. Porque todos aquellos que creen que los militares son malos, hay militares malos y hay militares buenos. Algunos que se ponen un sombrero de un color y otros que se ponen un sombrerito de otro. Entonces, esos ejércitos que están del lado de la ciudadanía, que están del lado de los pueblos, la palabra pueblo siempre nunca me gustó porque suena muy demagógico, pero los que están al lado del pueblo, son los que van a tener la gran responsabilidad, con un compromiso ya asumido, con el plan, con la alianza, con la confederación y demás, de cuidarnos y de arrestar a los pandilleros, a los payasos estos que ya no tienen dónde esconderse. Entonces, piensen que se están homogeneizando los ejércitos en muchos países. Va a ser la operación más grande del mundo. Y por supuesto, cuando ocurra esta caída ya del mercado de valores, que va a ser la caída más grande, mucho más grande que la del 2000 o de colapsos monetarios y financieros anteriores, va a ser la más grande, porque nunca en la humanidad hubo un nivel de endeudamiento tan grande como hay ahora. Entonces, imagínense que todo eso acompañado, o casi diría yo como una causa y efecto, de la cantidad de cosas, de documentación, de pruebas, de acusaciones, de denuncias, traiciones mediantes y demás. En Argentina lo estamos viendo y está todo muy movidito en ese sentido, pero en muchos países, imagínense en el país del norte también,
cuando ya las cosas que se han ocultado hasta ahora ya no se pueden seguir ocultando. Entonces ha comenzado una verdadera cuenta regresiva en este sentido. Sigamos, a ver si lo están viendo, ahora me voy a cerciorar, sí. Los grandes bancos estadounidenses, dice la agencia Bloomberg, prueban un poco el doom loop. Bueno, y sí, verdaderamente el bucle fatal de las cuales saben mucho los bancos de la eurozona. Recuerdan ustedes las últimas grandes crisis de la eurozona a nivel bancario, Italia y Grecia, hará unos 10 años. Bueno, ahora esto no tiene parangón porque es mucho más grande. Y el bucle fatal ya lo están empezando a masticar muchos bancos estadounidenses. ¿Por qué? Porque están perdiendo sus bases de capital a partir de lo que está ocurriendo con el mercado de bonos. Están reduciéndose los coeficientes de capital de muchos grandes bancos de Estados Unidos, lo que está poniendo en riesgo los pagos en efectivo a los inversores. Están poniéndose muy nerviosos los accionistas bancarios en Europa y en Estados Unidos, porque sabemos que cuando los rendimientos de los bonos aumentan, los precios caen. ¿Y qué van a hacer? Si ya no pueden seguir jugando este jueguito del esquema Ponzi, de los derivados financieros y de las opciones de los mercados de futuros. ¿Saben cuánto jugaron en los últimos 3 meses JP Morgan? Esperen que lo tengo anotado y no quiero decirles algo que no es. 11 billones de dólares, con B, billones. Por favor, nunca hagan esto, juntitos los deditos, juntitos los dedos. 11 billones de dólares en derivados en los últimos 3 meses. Entonces, este es el mayor colapso que estamos esperando. Así que el doom loop los empezó a preocupar, están muy preocupados los bancos estadounidenses, obviamente que van a caer en una insolvencia muy grande, salvo aquellos grandes bancos que ya están formando parte del QFS, el Sistema Cuántico Financiero Global, y que han tenido que portarse bien. Por supuesto que han sido ya arrestados muchos de los banqueros que estaban del otro lado, y los que han quedado están ya formando parte en la banca secundaria del QFS. Todo esto hay que darle tiempo, como siempre decimos, para que llegue a la banca primaria y nos llegue a nosotros como consumidores y usuarios de los bancos. Los bancos no van a desaparecer. Va a haber un periodo de transición donde siguen siendo necesarios, como el dinero, por supuesto. Como el dinero, no crean que el dinero va a desaparecer. El que dice eso no tiene idea de dónde está parado. Bueno, continuemos con otro tema. Hay mucha preocupación en Europa porque se les está acabando el litio. Fíjense qué interesante, ¿no? Como en América Latina hay grandes minas de litio. En Argentina tenemos una de las producciones mayores de América Latina y del mundo de litio, en el norte de nuestro país, también en México. Al pobre presidente de México no le aprobaron en la Cámara, en el Parlamento, un proyecto de nacionalización y de producción muy interesante con el litio. En Argentina, por supuesto, que las narices están puestas en pelearse y en las internas políticas de cuarta de toda la vida. Por supuesto, para no ir presos los que ya sabemos que tendrían que ya estar presos y que prontito van a estar, obviamente. Así que el tema del litio ni siquiera se lo tiene muy en cuenta, pero en Europa hay mucha preocupación porque no tienen suficiente litio. Ustedes saben que esto se utiliza para las baterías de los aparatos electrónicos, teléfonos inteligentes, televisores, incluso para el almacenamiento de energía en los paneles solares, en las turbinas eólicas, en los autos eléctricos, etc. Y no tienen, hay una sola mina en Portugal, y están muy preocupados. Así que allí América Latina, dentro de todo el protagonismo que el bloque de los BRICS va a tener dentro del QFS, es interesante apostar a este tipo de producciones. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, algunos temas que, ya saliéndonos un poquito de la economía, en todo caso después volvemos, pero ¿se acuerdan que Suecia era el país más seguro del mundo? Bueno, ahora ha pasado a estar en el número 2 del país más inseguro del mundo.
Ha habido, bueno, grandes disturbios y enfrentamientos hace unos días, por el llamado a quemar el Corán por parte de la ultraderecha, la condena que hubo desde Medio Oriente, por supuesto. Hubo graves disturbios a raíz de convocatorias de extrema derecha en ese país, y se han convocado a nuevos eventos, y se esperan que hayan disturbios también más intensos. Esto fue el pasado lunes. Así que, como ven, hay de todo un poco en cuanto a que la gente salga a las calles, distintas situaciones. Los disturbios en medio de la escasez de alimentos, esto es lo que ya está pronosticando el FMI, crisis alimentaria mundial. Advierten sobre disturbios en medio de la escasez de alimentos, sobre todo en los países más pobres, aunque esto por supuesto va a tocar a Unión Europea y América Latina en general. Bueno, esta fue una declaración del Fondo Monetario Internacional de hace un informe donde detalla el efecto futuro cercano de la crisis actual para este año y el próximo. Temen problemas relacionados con la escasez de alimentos y que puedan persistir aún más. Bueno, si ellos lo dicen, entonces habrá que ajustarse los cinturones. Antes de pasar este tema, que creo que es el más importante, el que les quiero comentar hoy, continuemos un poquito. Les hablaba del 20% de aprobación de la opinión pública al presidente del país del norte. Bueno, este otro muchacho, Boris Johnson, tampoco se la está viendo muy bien. El 57% de los votantes británicos cree que Boris Johnson debería dejar el cargo de jefe de gobierno. Y el 75% dicen que mintió deliberadamente sobre su participación en fiestas que tuvieron lugar en el punto álgido de la pandemia. Así que más de la mitad de los británicos creen que este muchacho tendría que renunciar por todos los escándalos, más todo lo demás que saldrá a la luz a su debido tiempo. Como ven, todos están atrincherados o a punto de ser descubiertos en muchas de estas cuestiones. Hablábamos de crisis alimentaria mundial, informes del FMI o del Banco Mundial mediante y demás, pero hay datos bien concretos. Fíjense, las reservas de alimentos en Alemania están peligrando. ¿Por qué? Por la afluencia de refugiados de Ucrania. La demanda crece, las donaciones se van reduciendo, se está empeorando la situación en Alemania día a día. El aumento de los precios de la energía, que es muy fuerte en Alemania, y la afluencia de refugiados de Ucrania ya están causando esta escasez de alimentos a los que se refiere el FMI, y las organizaciones no gubernamentales benéficas ya no dan abasto, se van inscribiendo. Imagínense ustedes, en los campos de acogida y demás, se inscriben en estas organizaciones, pero ya no pueden seguir asistiéndolos. Esto en el caso, por supuesto, de Alemania. En el caso de Polonia ocurre lo mismo, pero no solamente allí. En la frontera entre México y Estados Unidos hay verdaderas cárceles. Han estado llegando entre 1.000 y 1.500 personas por día, y ustedes saben que ha tenido mucha difusión, no tanto en los medios tradicionales o corporativos o de desinformación, pero sí mucho seguimiento en el periodismo real, en el periodismo serio, del controvertido Título 42 en Estados Unidos, que permite expulsar a migrantes. Esto fue una medida que ya lleva 2 años y que se la levantaría. Esto permitía expulsar de forma inmediata a los migrantes e impedirles el acceso a la frontera. El 23 de mayo, después de más de 2 años, entonces finaliza esta regulación conocida como el Título 42 y bueno, imagínense ustedes la cantidad de migrantes y demás, y toda la complicación que va a ser en esta frontera. Los defensores de derechos de inmigrantes aplaudieron esta medida, pero bueno, advirtieron que
se podría provocar un aumento de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, mucho más de la que ya hay, muchísimo más. Bueno, continuemos con este último tema económico, que hay que seguir de cerca, por supuesto, con la poca información, a menos que el tema de la información es más o menos así, les cuento. Hay muchísimo amarillismo, sensacionalismo, como llamamos en Argentina, a cierto tipo de periodismo, que son estos ciudadanos que tienen un canal de YouTube o un blog. Hay muchísimos bloggers, muchos de ellos muy interesantes para leerlos, por supuesto, pero hay de todo, por supuesto. Y dentro de ese amarillismo, ese sensacionalismo, es lo que hay que mirar muy de cerca para poder discernir si lo que se está diciendo verdaderamente es real o es ficticio. Y con el tema de China, mucho más por la cantidad de censura que hay y demás. Entonces, uno se encuentra con este tipo de información, que China se acerca al abismo de la recesión económica. A ver si lo están viendo, sí. China se acerca al abismo de la recesión económica. Bueno, sabemos que después del principio de la pandemia China había tenido una baja del PBI, pero se recompuso a lo largo del 2021 bastante, pero como ahora siguen con esta política tremenda, ¿no?, de los confinamientos totales, 25 millones de personas en un distrito nada más y demás, el crecimiento del PBI puede ser mucho menor de lo que ya se había indicado según los datos oficiales del primer trimestre. Tenían una tasa de desempleo del 6%, las ventas minoristas han caído casi un 4%, el mayor descenso en los últimos 2 años desde que comenzaron los confinamientos. El sector inmobiliario, que es un pilar de la economía china, sabemos que está en serios problemas, sobre todo cuando caigan 1 o 2 grandes grupos inmobiliarios que ya están declarados en quiebra, pero que se los sigue manteniendo el partido. Bueno, veremos entonces allí una posibilidad, no me atrevería a decir de recesión, pero sí de gravísimos problemas. Piensen ustedes que están las fábricas cerradas, la gente encerrada, las cadenas de suministros rotas y demás. Bien, hablemos un poquito. Vieron que siempre trato de darles, no de comparar, sino de hacer una analogía entre lo que ocurre entre el presi del país del norte y el presi de la Argentina. Son muy parecidos. También hay otros, el actual presi de Chile, en fin, son títeres, son tan payasescos y tan pusilánimes en sus niveles de conciencia y demás, que por eso los han elegido, porque los pueden manejar con tanta facilidad y demás, que todas los memes que se ven en Twitter, en la red social del pajarito azul y demás, en distintas redes sociales, puede parecer divertido, pero en realidad les presento ¿cómo decirles? Los parecidos, las similitudes en muchas de las políticas que ellos, por supuesto, no toman, los toman los que están arriba de él, ¿no? Ya sabemos quién está gobernando por tercer periodo consecutivo el país del norte, y en este caso de Argentina sabemos también quién detenta el poder. No tiene la banda, pero sí tiene el poder, según sus propias palabras. Entonces, les mostraba el otro día información respecto de por qué, si se van a necesitar 70 buques de combustible de gasoil en Argentina para este invierno, solamente se habían contratado 2 y después se agregaron 5 y hay 7. Y lo mismo había ocurrido con las importaciones de combustibles de parte del país del norte, justo antes, ¿no?, del invierno y justo antes de que se ocurriera el tema Ucrania. Entonces, estas similitudes también son interesantes ir siguiéndolas, porque son iguales los tipos de iniciativas, de políticas que se toman. Bueno, el país del norte, el presi, quiere gravar los ingresos que no tienen los ciudadanos norteamericanos. A ver, ¿de qué se trata esto? Hay un proyecto
en el país del norte que quiere gravar las ganancias de capital no realizadas. Y algunos economistas neoliberales piensan que es una buena idea. A ver, ¿qué es una ganancia de capital? Es, por ejemplo, si usted tiene una casa y esa casa la compró a 10 pesos y hoy vale 20, eso ha sido una ganancia sobre el capital que usted tenía. Pero a menos que usted venda esa casa, esa ganancia no la tiene, ¿verdad? Bueno, lo que este muchacho, el precio del país del norte, quiere es gravar las ganancias de capital no realizadas, aunque sean potenciales, ¿verdad? Quiere gravar esos ingresos que los ciudadanos no han recibido. Allí están discutiendo esto. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Tuvimos una sorpresa muy inesperada, aunque ya no nos sorprende nada, pero un impuesto inesperado, que es precisamente un nuevo tributo, un nuevo impuesto, que probablemente sea ilegal, inconstitucional y todo lo demás, que es el nuevo impuesto a la ganancia inesperada, que hace apenas 2 días se anunció en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que no era esperada y que le corresponde al que obtuvo ganancias poniendo sobre todo los que vendieron alimentos durante la pandemia, que ganaron más de lo que podrían haber esperado. O sea, no se tiene en cuenta que puso tiempo, que puso capital, no importa. El Estado quiere quedarse con esa ganancia inesperada que tuvo. Bueno, el impuesto todavía no ha sido legislado, pero bueno, ahí se está discutiendo si se va a implementar o no. Hay distintas especulaciones acerca de sobre posible aplicación, sobre qué se va a gravar, sobre lo que se vendió el año pasado, porque si todavía no lo cobran, bueno, fíjense, es exactamente lo mismo que quieren hacer en otros países, exactamente lo mismo. Bien, bueno, ahora sí paso a contarles este tema. A ver si están viendo acá, a ver. Bueno, este tema es bien importante, Rusia ha acusado a Alemania de operar LABS de herramientas bio con el país del norte. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se han ido descubriendo y presentado mucha documentación acerca de programas de bioinvestigación entre el país del norte y Alemania. ¿Dónde? En Ucrania. ¿Dónde si no? ¿Por qué hay una guerra ahí y no en otro país? Piensen, ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar? Bueno, se descubrieron entonces, como les digo, nuevos documentos sobre estas actividades militares y bio en ese país y se han presentado ante distintos organismos. Por supuesto que los dos países lo niegan. Han sido publicados por la parte rusa en la ONU y en otros organismos internacionales. Se han pedido explicaciones detalladas a los funcionarios del país del norte, pero por supuesto esas explicaciones no llegan y dicen que es una falsa bandera, que es desinformación y que es propaganda. Pero las pruebas están y quiero comentarles específicamente todo lo que se ha descubierto. En realidad la Federación Rusa ya lo sabía, y si llegan a Ucrania y no llegan por Kiev, sino que ingresan por Bielorrusia y Crimea, y no es para invadir, sino para defender a los propios ucranianos, rusos, y en defensa de ellos, lo hemos explicado aquí en otros programas, y por eso también la crítica que se le hace hoy al gobierno de ese país por parte de los que están emigrando, porque, bueno, ya lo hemos hablado en el programa anterior, la invitación a que lo vean para no extendernos tanto aquí. Se hicieron mal los cálculos, de allí las grandes internas que hay dentro de las
fuerzas militares de Rusia. Pero bueno, respecto de este tema que les decía, a ver cómo se los cuento. Vieron ustedes que Mariupol ha estado en los diarios y en la televisión en los últimos días, mostrando la zona industrial de Azovstal. Bueno, esa zona industrial es propiedad de un oligarca, un hijo, parece, ilegítimo del ex titular o presi de esta zona en conflicto, que se encontró bajo la zona industrial de Azovstal. 24 kilómetros de hasta 30 metros de profundidad, y allí se encontraron instalaciones de herramientas y demás, y de LABS, de herramientas bio de la NATO. Y además de eso, hay allí en este momento oficiales que están allí, y alrededor de 240 extranjeros que están en ese edificio. Alrededor de 3.000 personas están custodiando ese lugar, y ese LABS era operado, fue construido por la empresa que estaba vinculada al hijo del presi del país del norte. Y eso es una de las cosas que está en la tableta, que, como les decía ayer, hay en este momento en Suiza, se está preparando un servidor para instalar allí toda esa información y darla a conocer al público próximamente. Entonces imagínense cómo están estos muchachos, de asustados y acorralados, porque todo se va a saber. Pero esta noticia en relación a Mariupol, cuyos pobladores fueron realmente tomados para hacer pruebas, y muchos experimentos, y han participado allí oficiales de muchos países miembros de la NATO. Bueno, ¿se dan cuenta cuáles son las verdaderas informaciones que hay que ver? Y no si explota y si es atacado por un tanque ruso o qué, sino que hay debajo de ese edificio. Piense. Porque les aseguro que más de uno va a descomponerse cuando vea lo que hay por debajo de la tierra. Una nota que yo no diría de color, porque realmente esto no lo he podido chequear con otras fuentes, pero más que una nota de color, es bastante posible que sea cierto. ¿Se acuerdan ustedes también del buque insignia ruso recientemente hundido, el Moskva? Ese es el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia. Se hundió el jueves de la semana pasada, una explosión a bordo. Bueno, al parecer era un crucero misilístico ruso, y allá por febrero del 2020 la Iglesia Ortodoxa rusa dijo que en una capilla, una pequeña capilla que tenía el buque,
había una reliquia que se la entregó al comandante de la flota del Mar Negro, que era la cruz verdadera de Jesús. Es una cruz de 5 milímetros de largo y incrustada en una cruz de metal del siglo XIX, que estaba guardada en un relicario en Rusia. Ustedes saben que en todo el mundo muchas iglesias y catedrales afirman poseer pequeñas piezas de madera que se cree que son fragmentos de la cruz verdadera. Pero esta figura como una de las más pequeñitas, imagínense 5 milímetros nada más. Y bueno, al parecer estaba en el Moskva, que tenía la capacidad de transportar 16 misiles de crucero de largo alcance. Bueno, y se hundió. Y es posible entonces que haya estado allí esta pequeñísima, un pequeño fragmento de la verdadera cruz de Jesús durante la crucifixión. Bien, y para terminar esta noticia, hablábamos también en el programa pasado de toda la tecnología que han desarrollado estos muchachos para hacernos creer cosas que realmente no ocurren y demás, por supuesto todo en pos de la ciencia, del avance y demás. Bueno, nos acabamos de noticiar que la NASA holotransporta a un médico por primera vez a la Estación Espacial Internacional. Esto en base a la tecnología de hologramas en el espacio, que son de gran alcance. Bueno, acá ven la foto, a ver si la están viendo. Fíjense, esa foto no es de alguien que exista de carne y hueso, sino un holograma. Quizás ahora se estén acordando de Star Trek o de Star Wars. Bueno, no es ciencia ficción, sino una realidad que cada día se materializa más. Un equipo de médicos de la NASA fue teletransportado, o también se puede decir holotransportado, al espacio. Y bueno, y hay que ver también las posibles aplicaciones futuras de la tecnología de hologramas. Bueno, hasta aquí, por supuesto, como siempre les digo, no solamente discernimiento, sino también mucho discernimiento que va a haber que tener cuando todas estas tecnologías ya las apliquen más fuertemente, que a mi parecer va a ser más antes que tarde. Algunos piensan que van a pasar décadas antes. Me parece que va a ocurrir muchísimo antes, por cómo se están acelerando los acontecimientos, en virtud de todas estas cosas que trato, en la medida de lo posible, de explicarles lo más claramente que puedo. Nos encontramos mañana. Paz y bien para todos.